Buenas, vamos a arrancar con las capacitaciones de ciudades para armar y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es una recolección de datos, que es súper importante, es el primer paso que tenemos que hacer cuando queremos hacer algún tipo de intervención urbana o de cualquier tipo, porque es fundamental conocer primero el lugar y las condiciones del sitio en el cual vamos a estar trabajando, para que los proyectos no sean una cuestión genérica que pueda ser aplicable a cualquier lado, sino que estén relacionadas al territorio particular y a las condiciones que tiene el lugar en el cual vamos a estar trabajando. En el caso que a nosotros nos compete, vamos a estar hablando de datos urbanos, es decir, todos aquellos datos que tienen que ver con la ciudad, con el territorio, porque nuestro objeto de estudio es justamente la ciudad. Y dentro de esos datos vamos a estar encontrando distintos elementos según la escala en la cual estemos trabajando, que son indicadores, índices y perfiles. Seguramente escucharon hablar previamente, pero viste, muchas veces uno va confundiendo los conceptos y que está bueno aclararlos. Indicadores son todos aquellos elementos que tienen una dimensión simple, es decir, que hay una única cuestión que se está midiendo. Por ejemplo, la cantidad de habitantes, es 500.000 habitantes, punto. Índice es cuando ya empezamos a mezclar más de un indicador. Por ejemplo, si queremos averiguar la densidad, vamos a estar hablando de cantidad de habitantes por hectárea o por metro cuadrado. Entonces ya tenemos dos indicadores que se están componiendo en un índice. Y por último tenemos los perfiles, que perfil vendría a ser como si fuese un elemento más general, es la gran imagen. Va a incluir distintos índices y por lo general terminamos poniendo ya sea en mapeos o en gráficos. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cómo fue creciendo la población en un determinado territorio, voy a tener no solamente la cantidad de habitantes por metro cuadrado, sino que además voy a estar viéndolos en distintos puntos en el tiempo y eso me va a generar un perfil. Una cuestión fundamental cuando estamos tratando con datos es que sean veraces, que sean ciertos. ¿Y cómo vamos a hacer para que esos datos podamos corroborar que son ciertos? Bueno, vamos a estar usando al menos tres elementos. Por un lado, que los datos sean en bruto, es decir, que no tengan interpretaciones previas. Muchas veces vamos a estar usando datos que no son nuestros, datos fuentes secundarias, pero tenemos que no ir a la interpretación de esos datos, sino ver cuál es el dato que se captó. Si dice que hubo una caída de 500 habitantes a 400 habitantes, no nos vamos a ir a la conclusión de que cayó porque hubo un exceso de no sé qué, no sé cuánto, sino que vamos a ir a tomar los datos de que había 500 y que ahora hay 400. Por otro lado, tienen que ser objetivos, es decir, que no tienen que responder a ni ideales, ni ideologías, ni nada que pueda llegar a manchar esos datos. Después puede ser que hayan distintas interpretaciones a medida que uno las vaya masticando esos datos, pero en principio tenemos que tratar de obtener todos datos lo más objetivos posibles. Y por último está la reutilización, es decir, que se pueden usar los mismos datos para otros análisis. Otra cuestión fundamental para asegurarnos que estén siendo bien tratados los datos son su clasificación. Algunas de las clasificaciones que podemos usar es según su descripción numérica, pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos son todos aquellos que responden a una cantidad, es decir, que se puede poner un número, por ejemplo, cuando veníamos diciendo 500.000 habitantes, es 500.000. Hay un número que lo describe. Mientras que aquellos que son cualitativos son los datos que vayan a estar tratando cualidades, cosas que tienen, que describen a el dato sin necesariamente poner un número detrás. Por ejemplo, queremos decir que también se siente la gente en cierto espacio, no vamos a tener un número exacto que describa el bienestar, sino que vamos a tener un montón de sensaciones que las vamos a ir describiendo. Por otro lado, tenemos su organización según si son estructurados o no estructurados. Por ejemplo, un dato estructurado es aquel que está presente en una tabla, mientras que no estructurados son, por ejemplo, una serie de videos que no es que tienen un primero, un segundo, un tercero, sino que todos pueden ir en cualquier orden. Y por último, tenemos según su acceso. Hay ciertos datos que son públicos y hay algunos otros que son privados o tienen ciertas formas de estar restringidos. Ahora bien, las ciudades son elementos complejos y tienen una cantidad de dimensiones enormes, por lo tanto no alcanza con conocer el nombre o con conocer algún elemento particular, sino que se tiene que realmente planificar la búsqueda de los datos y la forma en la cual vamos a estar recopilándolos. A partir de esto es que existen distintos métodos de recolección de datos. Por ejemplo, tenemos el método documental, el cual se basa prácticamente en recopilar un montón de datos en documentos, mapas, estadísticas y en otros elementos que ya existen en el mundo real. Esto trae como ventaja que tiene muy fácil acceso, es cuestión de meterse en internet o ir a una biblioteca, pero también tiene una serie de desventajas, las cuales son que por un lado no siempre se ajusta necesariamente a el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo, porque esos datos pueden haber sido recopilados para otra investigación en la cual se están buscando otros elementos. Otra cuestión es que no siempre están actualizados, entonces muchas veces lo tomamos como punto de partida, después tenemos que llevar eso al territorio y actualizar esos datos. Y por último está la cuestión que venimos hablando al principio de la veracidad, el hecho de que otra persona u otro equipo haya estado recopilando esos datos no nos asegura que esos datos hayan sido recopilados con una metodología certera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en revisar cuáles fueron las metodologías utilizadas y poner mucho ojo crítico sobre los datos que vamos encontrando.
Por otro lado, tenemos el método empírico, que es literalmente sentarse a ver la realidad, observar la ciudad que estamos analizando, que es la forma en la cual nosotros fuimos recopilando información a lo largo de toda nuestra vida. Desde chiquitos empezamos a conocer el mundo a partir de este método empírico, por más que no conocíamos que se llamaba así. Lo que tiene de positivo es que todos sabemos hacerlo, es simplemente sentarse, mirar y recopilar los datos que vamos viendo, poniendo el ojo sobre aquello que queremos analizar, pero como desventaja tiene que, por un lado, es un método bastante lento, requiere múltiples observaciones y que suele estar sesgado por la visión que tiene la persona que está recopilando la información. Por eso es que es importante que las observaciones no se hagan desde un punto particular ni desde un punto al azar, sino que tienen que ser observaciones que realmente sean representativas del total de la población que estamos analizando. Ahora bien, todos estos datos los vamos a estar recopilando a partir de una serie de métodos que hay un montón. Acá voy a presentar algunos nada más, como el análisis cartográfico, que es un método documental que lo que hace es revisar más que nada planos y mapas y a partir de eso comprender el territorio. Por otro lado tenemos entrevistas y encuestas que pueden ser tanto documental como empírico, según si estamos tomándolos de alguna revista o de algún elemento en el cual ya esté hecho o si estamos haciendo nosotros. Y que es importante diferenciar que existen distintos tipos de entrevistas. Por ejemplo, están las que son abiertas y cerradas. Abiertas son aquellas en las cuales uno hace una pregunta y el encuestado puede responder de cualquier forma, o están las cerradas en las cuales tenemos una pregunta y una serie de respuestas que uno marca aquella que está de acuerdo. Y dentro de las que son abiertas tenemos las que son estructuradas y las que no son estructuradas. Las estructuradas vendrían a ser aquellas en las cuales vos tenés una serie de preguntas y le vas preguntando al encuestado, mientras que las no estructuradas son las que arrancan quizás con alguna pregunta que pueda ser disparadora y a partir de eso empieza a haber una pregunta, repregunta, una charla que se va haciendo con la persona que está siendo encuestada. Según la cantidad de encuestados que vamos a tener y el tipo de información que estamos recopilando, vamos a elegir una u otra. La más fácil desde ya es la que tiene preguntas cerradas, podemos ver un montón de personas, directamente se publican y la gente la va respondiendo, pero a medida que vamos a las más complejas, como las abiertas y sobre todo a las no estructuradas, vamos a tener una mayor comprensión o mejor comprensión de el espacio que estamos analizando. Por ejemplo, si vamos a estar tratando con actores claves, probablemente queramos hacer una no estructurada y que la conversación se vaya dando según la respuesta que nos da el encuestado. Por otro lado tenemos el análisis estadístico, que también es documental y utiliza distintos datos, por lo general oficiales, pero puede ser de distintas instituciones que sean veraces, y a partir de eso se van analizando las tendencias. Por otro lado tenemos la fotografía y el video, que es un método documental que lo que hace es encerrar una porción de la realidad para después reanalizarla. Muchas veces queda subestimada y la realidad es que es muy importante. A veces en el territorio, con las dinámicas y todo el ida y vuelta que tiene cuando uno está recopilando datos, parece como que es muchas cosas, muchos estímulos y después nos sentamos a analizarlos frente a la computadora, ya tranquilos en casa y empezamos a encontrar un montón de cosas que aparecen en esos videos o en esas fotografías. Es completamente recomendable hacerlo. Por otro lado tenemos la etnografía, los estudios etnográficos, que es principalmente empírico y lo que hace es observar las interacciones que tienen las personas en el espacio público. Y por otro lado tenemos las redes sociales, que es por lo general documentado, pero también puede ser empírico, si es que nosotros generamos un espacio para hacer opiniones, pero que lo que se hace es más que nada utilizar redes sociales, Instagram, Twitter o X, Facebook, para ver cuáles son las opiniones que tiene la gente sobre el espacio, sobre un tema particular. Por otro lado tenemos las mesas taller, que es completamente empírico y lo que hace es involucrar a una porción de la población. Está muy bueno porque empezás a tener como si fuese varias entrevistas a la vez y tenés un montón de información y datos que caen de personajes por lo general bastante heterogéneos. Después tenemos los modelos y simulaciones, que es a partir de datos y de software intentar prever las tendencias que va a tener un sitio en particular. Por otro lado tenemos el análisis histórico, que lo que hace es situar los datos en un tiempo y a partir de eso intentar prever hacia dónde se va a estar dirigiendo el espacio, la ciudad o la forma en la cual se va a estar moviendo ese dato, no solamente como para saberlo, sino para saber dónde captarlo. Y por último tenemos las distintas metodologías digitales, que no es una en particular, sino que son varias. Tenés por un lado lo que veníamos diciendo de redes sociales, los cookies, que permiten además tener un montón de capas o de datos a la vez, Maps, que es una herramienta súper útil para no solamente captar el sitio dentro del mapa, sino que puedes tener un montón de información sobre el territorio
territorio y sobre lo que opinan las personas en el territorio, las dinámicas, etc. Bernal recomienda que encaremos el estudio del caso de estudio, la ciudad del municipio, desde tres escalas: macro, meso y micro. Macro vendría a ser la escala mayor, la cual incluye muchas veces el estudio a nivel nacional o la provincia, la cual está incluyendo a la ciudad o el municipio, como si fuese todo un elemento mayor, como si fuese la implantación. Acá vamos a estar viendo, por ejemplo, los planes nacionales o los planes provinciales de desarrollo. Vamos a estar viendo las empresas que prestan servicio, la conexión con otras centralidades, incluso a veces con otros países, a partir de rutas, a partir de comercio. Vamos a estar viendo el lugar que ocupa el municipio en la región o incluso a nivel nacional. Después tenemos la escala meso, la que es la mediana, en la cual se ve a todo el municipio e incluso las áreas de influencia que pueda llegar a tener con ciudades o municipios cercanos. Y acá se está estudiando, como venimos diciendo, al municipio como si fuese un único elemento, como un único conjunto. Y después tenemos la escala micro, en la cual vamos a estar viendo particularidades. Vamos a sitios en concreto dentro del municipio para estudiarlos como si fuesen un elemento dentro de algo que es todavía mayor. La idea es que se vaya viendo de lo macro a lo micro, pero también volver de lo micro a lo macro como para poder comprender no solo las particularidades de cada parte del municipio, sino además de dónde viene y cómo se relaciona con el municipio en su totalidad y el municipio con el resto de su contexto.